Leemos en el primer libro de Samuel, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Uza y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas, címbalos. Versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Mira lo que dice ahora el versículo 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y David se entristeció por haber herido Jehová a Uza, y fue llamado aquel lugar Pérez Uza hasta el día de hoy. En estos versículos vemos uno de los momentos más difíciles que tuvo que enfrentar el rey David al inicio de su reinado. Él tenía en su corazón traer el arca del pacto que había quedado en la casa de un hombre llamado Abinadab durante más de 20 años. Leemos en el capítulo 7, versículos 1 y 2 de este primer libro de Samuel, las siguientes palabras. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años. Toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. David no tomó en cuenta las recomendaciones que Dios había dejado establecidas para trasladar el arca. Solamente los levitas consagrados para esto podían hacerlo. David decidió equivocadamente poner el arca en un carro nuevo guiado por bueyes. Cuando llegaron a un lugar en el cual los bueyes tropezaban, Uza cometió una temeridad y sostuvo con sus manos el arca. Ahí Dios lo hirió y murió inmediatamente. En teoría, lo que estaba haciendo Uza estaba bien. El arca está sobre un carro, los bueyes están tropezando porque el asfalto, la carretera o el lugar no era el adecuado, y la intención de Uza era buena, era noble. Se va a caer el arca, voy a sostenerlo, voy a poner mis manos para que no se caiga. David y Uza tuvieron que aprender algunas lecciones para su vida de una manera muy difícil. Estas lecciones salieron muy caras en la vida de David y también en la vida de Uza. La primera lección que podemos aprender de estos versículos es que no podemos librarnos de las consecuencias de nuestras malas decisiones. Gálatas capítulo 6, verso 7 dice: No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cada uno de nosotros tenemos libre albedrío, tenemos la capacidad de decidir lo que vamos a hacer. Podemos hacer lo bueno, tomando en cuenta a Dios y haciendo su voluntad, pedir su guía, ser respaldado, ser bendecido por el Señor, o podemos hacer lo que nosotros queremos sin tomar en cuenta a Dios, sin pedir su ayuda, enfrentar las consecuencias de nuestras malas decisiones por nuestra propia cuenta, solos. Decisiones. Somos libres de hacer lo que queramos, pero seremos esclavos de nuestras consecuencias. Dios perdona nuestros pecados, pero en su amor permite que enfrentemos las consecuencias de nuestras acciones para que aprendamos lecciones importantes para nuestra vida. Lecciones que nunca vamos a olvidar.
Tarde o temprano las consecuencias de nuestras malas decisiones nos van a alcanzar. Lo mejor que podemos hacer tú y yo es tomar siempre en cuenta a Dios, tomar en cuenta su voluntad, tomar en cuenta la guía del Espíritu Santo. Esta es una primera lección, este es un primer punto. Tú y yo no nos podemos librar de las consecuencias de nuestras malas decisiones. Hay consecuencias, para bien o para mal. Otra lección que podemos aprender es que desobedecer a Dios no solamente afectará nuestra vida, sino también la vida de otros. Lo acabamos de leer, versículos 7 y 8. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió allí por aquella temeridad. Cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y David se entristeció por haber herido Jehová a Uza y fue llamado a aquel lugar Pérez Uza hasta día de hoy. Por la desobediencia de David, por no haber tomado en cuenta lo que Dios había establecido para trasladar el arca, un hombre murió. Y eso nos debe de hacer reaccionar y reflexionar que nuestra desobediencia a Dios no solamente trae consecuencias a nosotros, sino también a otras personas. Primeramente a aquellos que están bajo nuestra responsabilidad, que dependen de nosotros directamente, a nuestro círculo de influencia más cercano. Ahora bien, ¿quién representa a Uza hoy en mi vida? ¿Quién está sufriendo hoy las consecuencias de mi desobediencia? ¿Mi padre, mi madre, mis hermanos, mi esposa, mi esposo, mis hijos? ¿Quién representa a Uza hoy en mi vida? Porque Uza murió por consecuencia de la desobediencia de David a Dios. Por no consultar David a Dios, Uza murió. Y como decíamos hace unos minutos, las intenciones de Uza eran buenas. Pero aquí la responsabilidad recae sobre David, porque David no consulta a Dios. Si David hubiera consultado a Dios, Dios le hubiera dicho a David cómo tenía que hacer las cosas. Y quién sabe, a lo mejor Uza no hubiera fallecido. ¿Quién representa a Uza hoy en mi vida? ¿Quién está sufriendo hoy las consecuencias de mis pecados, de mi desobediencia? Esta es una lección importante que tenemos que aprender. Desobedecer a Dios no solamente afecta a nuestra vida, sino también a la vida de nuestros seres queridos, a la vida de las personas que tenemos bajo responsabilidad. Más lecciones que tú y yo podemos aprender de este pasaje. Dios nos muestra su amor, pero también nos muestra su severidad. Dice la palabra que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Ambos son parte de su carácter. Romanos capítulo 11, versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Qué versículos, ¿eh? Lo que hizo Uza fue algo temerario. Tocó el arca que representaba la presencia de Dios, representaba santidad, pureza. Solamente podía ser trasladada por levitas consagrados para ellos, para esa función. Y posiblemente Uza se sintió confiado, ya que el arca había estado en la casa de su padre más de 20 años. Esta puede ser alguna de las razones por las que Uza tomó esa decisión. Confiado, encima cerca del arca. No, el arca ha estado 20 años en mi casa, el arca es mía. El arca pertenece a mi familia. Voy a estar lo más cerca posible del arca. Posiblemente Uza se sintió confiado, ya que ese arca estaba en la casa de su padre durante más de 20 años. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Uza y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo.
¿Qué significa este versículo? Este versículo tiene un mensaje en su interior. Este versículo se puede interpretar. Esto nos tiene que hacer comprender que, aunque nuestra familia sea cristiana, aunque tengamos muchos años de ser cristianos, aunque tengamos muchos años de servir en la casa de Dios, eso no significa que tengamos licencia para pecar, que tengamos licencia para hacer y vivir como nos dé la gana. La severidad de Dios se manifiesta principalmente con aquellos que conocen la verdad, que conocen más del Señor, y aún así no toman en cuenta a Dios en sus vidas. Hay un versículo que no recuerdo, invito a los oyentes, a los que estáis escuchando esta reflexión, a que lo dejéis en comentarios, que dice que el juicio creo que empieza por la casa de Dios. Y es verdad. Aquí tenemos a dos hombres, Uza y Ahío. Uza es el protagonista de esta reflexión. Lucas capítulo 12, verso 47 y 48. Aquel siervo que, reconociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que a mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Lucas capítulo 12, versículo 47 y 48. Dios muestra su amor, pero también nos muestra su severidad. Como te decía, ambos son parte de su carácter. La casa de Obed-edom tenía el respaldo de Dios. En la casa de Obed-edom había bendición. Y cuando tú llevas la presencia de Dios a tu casa, a tu vida, hay bendición. Imaginamos que en la casa de Abinadab había bendición durante 20 años. Yo pienso que había bendición. Al igual que había bendición en la casa de Obed-edom, en la casa de Abinadab había bendición. Pero eso no quita que sus hijos actuaran mal. La muerte de Uza por haber tocado el arca hace que algunas personas piensen que Dios es injusto, que Dios no tiene sentimientos. ¿Qué podemos aprender de este ejemplo? La desobediencia es un punto importante. Desobediencia a lo que Dios ha establecido, desobediencia a las instrucciones de Dios. Este incidente es un ejemplo de cómo las personas hacen caso omiso de las instrucciones de Dios y hacen lo que ellos creen que deben hacer. En la página web Vida, Esperanza y Verdad hay una reflexión justamente de lo que sucedió con Uza, de esta historia que hemos comentado. He dado en parte una opinión personal. Me gustaría leer lo que nuestros compañeros mencionan sobre la desobediencia a las instrucciones de Dios. Dios había dado instrucciones muy claras acerca de cómo debían transportar el arca. En Éxodo capítulo 25, verso 14 y 5, y en Deuteronomio capítulo 10, verso 8, vemos que el arca había sido construida con unos anillos a los costados para que los levitas pudieran cargarla sobre sus hombros. En Números capítulo 7, verso 9, dice que este grupo de levitas, eran los hijos de Coat, no usarían los carros con bueyes porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Y según he estado leyendo en algunos estudios bíblicos, Uza pertenecía a los hijos de Coat. Y como hemos mencionado, los coatitas no podían usar los carros con bueyes. Así que aquí ya están infringiendo, están desobedeciendo a las instrucciones de Dios. Y Dios fue muy claro cuando les advirtió a los levitas que cuando estuvieran cargando objetos sagrados de ellos, no tocarán cosa santa, no sea que mueran. ¿Qué hizo el coatita Uza? Tocó. David y Uza olvidaron o hicieron caso omiso de las instrucciones de Dios. Se olvidaron.
si Dios hubiera comprometido su santidad ignorando la falta de respeto y de cuidado por parte de Uza y David, la gente podría concluir, y con razón, que la santidad de Dios no era un asunto tan importante. Y muchos empezarían a faltarle el respeto de diferentes maneras. Al demostrar la gravedad de lo que ocurrió, Dios trató de proteger al pueblo y evitar que volvieran a cometer un error de esa índole. Dios esperaba que el pueblo tratara el arca con el mayor respeto posible. En otros pasajes, Dios mató a miles de hombres de Bet-Semes por haber profanado el arca. Lo puedes leer también en el primer libro de Samuel, capítulo 6, verso 19. Todo lo que Dios designa como santo debe ser venerado, debe ser estimado, debe ser honrado, incluyendo, lo creas o no, el sábado y las fiestas santas de Dios, como dice Levítico capítulo 23. Estas son las consecuencias de la desobediencia de David y de Uza. Pero lo que me gusta de David es que reconoce su error. David, siempre que pecaba contra Dios, siempre que fallaba a Dios, siempre que se deslizaba, siempre que metía la pata, como solemos decir, David reconoce su error delante de Dios. Y David nos da una lección de que has fallado, has caído, has pecado, reconoce tu error. En primer lugar a Dios y después a las autoridades. David se enfureció por la muerte de Uza. Lo acabamos de leer, se entristeció. Ese ardor, esa tristeza de David, uno podría pensar que estaba dirigida contra Dios. Pero no, esa tristeza de David era por lo que le había ocurrido a Uza. Esa tristeza era porque por su desobediencia a Dios una persona había muerto. David se da cuenta de que había actuado de una forma contraria a las instrucciones de Dios acerca de cómo transportar el arca. Leemos en el primer libro de Crónicas, capítulo 15, verso 2. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido el Eterno para que lleven el arca del Eterno y le sirvan perpetuamente. En ese momento David entendió que el arca debía ser transportada en los hombros de los levitas, utilizando los anillos que tenía a los costados, así como Dios le había ordenado a Moisés que lo hiciera. Después los sacerdotes y los levitas se santificaron para prepararse para traer el arca del eterno Dios de Israel. Es cuando siguieron cuidadosamente las instrucciones de Dios, es cuando pudieron traer el arca con alegría. De esa manera completaron el viaje sin ningún tipo de percance. ¡Qué diferencia!, ¿verdad? Primer intento fallido, dicen que a la tercera va la vencida, ¿no? Pues en este caso a la segunda. ¡Qué diferencia con el primer intento! Y este pasaje tiene algunas lecciones también para nosotros. Hemos dado algunos puntos, ¿verdad? Hemos mencionado algunas lecciones. Dios nos muestra su amor, pero también nos muestra su severidad. Desobedecer a Dios no solamente afecta a nuestra vida, sino también a la de otros. Y no podemos librarnos de las consecuencias de nuestras malas decisiones. Esas son algunas lecciones que podemos encontrar en este pasaje. Pero hay otras lecciones que quiero mencionar. Muchas escrituras, muchos pasajes de la Biblia nos muestran que Dios nos es severo, ni cruel ni vengativo. En lugar de eso, Dios es amor, ¿verdad? Estuvo dispuesto a sacrificar a su propio Hijo Jesucristo para que toda la humanidad tuviera la oportunidad de heredar la vida eterna en su reino. Dios siempre actúa por el bien de todos. Y muchos podrán decir, ¿qué Dios más injusto, más vengativo, ¿no? ¿Y este es el Dios de amor, que mata a un hombre por sujetar un arca? Pero esto es una lección. Esta es una lección para nosotros. Esas son las consecuencias de hacer las cosas mal. Hay otro principio fundamental y es que debemos actuar de acuerdo con la voluntad de Dios, hacer exactamente lo que Dios dice que hagamos. Y cuando comenzamos a utilizar nuestro propio razonamiento o a subestimar las instrucciones de Dios, las consecuencias van a ser serias. Proverbios capítulo 3, verso 5 dice: fíate del Eterno de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Eterno y apártate del mal. Aunque nuestras acciones sean buenas, estén bien intencionadas, el resultado puede ser muy serio si nuestras decisiones son contrarias a los mandamientos de Dios. Dice la palabra, Proverbios capítulo 14, verso 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y si no, decírselo a Uza. Oye, lo que estoy haciendo está bien, es justo. Estoy siendo honrado, estoy haciendo las cosas bien, que el arca se va a caer, que se puede romper. Y fíjate, su fin, camino de muerte. La historia es triste. Y a lo mejor tú puedes ser Uza, tú puedes ser David, tú puedes estar actuando como estos dos personajes. Este pasaje, esta historia de Uza, tiene una enseñanza para nosotros, tiene varias enseñanzas. Una de ellas también podríamos decir que Dios es justo. Dios es bueno y Dios actúa con justicia. Fíate del Eterno de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Esta es la reflexión que queríamos presentarte sobre Uza y David. Las consecuencias de no tener en cuenta a Dios, las consecuencias de omitir las instrucciones de Dios. La desobediencia trae consecuencias negativas a nuestra vida. Y si no, también preguntárselo a Jonás. Recibió un mandato de parte de Dios y desobedeció. Y mira cómo su vida empezó a descender. Hasta tal punto que descendió hasta lo profundo del vientre de un gran pez. Allí tuvo que humillarse, arrepentirse. La desobediencia a Dios, a sus mandatos, trae consecuencias negativas. La desobediencia a tu autoridad, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, trae consecuencias negativas. La obediencia trae bendición. En la obediencia siempre hay bendición. Esta es otra lección que podemos aprender.